nosotros continuamos en realidad conversando con el economista Julio Fernández. Julio, en términos de lo que sería este proceso económico en el que Paraguay se encuentra actualmente y que tiene una proyección interesante con el grado de inversión y las cuestiones también relacionadas a nuestro camino económico, ¿cómo te parece que eso podría ir impactando justamente en términos o en cuestiones como este tema de la migración y las remesas, teniendo en cuenta de que Paraguay entra en esta dinámica que podría darle una mayor diversificación de su economía, mejores puestos de empleo en Paraguay y, bueno, menos necesidades de emigrar, ¿verdad? ¿Te parece que esto podría eventualmente ser un factor que vaya incidiendo en términos estadísticos en esto de las remesas? Totalmente, Paraguay. O sea, las políticas públicas siempre tienen impacto y obviamente este grado de inversión que alcanzamos es un proceso de buenas decisiones que el país estuvo tomando y eso nos ayuda también, ese proceso, por ejemplo, políticas de fomento a la maquila. Eso generó, por un lado, una diversificación de la actividad económica. Pasamos en el año 95 del 7 a 8% de exportaciones de productos industrializados a cerca de 40%. Entonces, ante una caída en los precios de productos primarios, eso igual, digamos, muestra un país que va creciendo. Entonces, si ahora estamos nosotros con una inversión importante en infraestructura, estamos completando la bioceánica. Por otro lado, hay, digamos, indicios de que ya van a arrancar las inversiones en los aeropuertos. También vimos que Puerto Falcón, las puertas de entrada están con inversiones importantes. Se priorizó en este caso el pago de deuda el primer año, pero ahora van a empezar a haber inversiones en completar ese proceso que requerimos para cerrar la brecha de una infraestructura, más el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica. Obviamente eso va a requerir que todavía sigamos haciendo esfuerzos, pero es una puerta muy grande para que la inversión se instale en Paraguay. Sabemos que Paraguay relativamente desconocido a nivel mundial, pero hay como 500 empresas, instituciones financieras de gran porte en el mundo que observan estos datos y encuentran que, por ejemplo, Paraguay es un país que tiene grado de inversión, obviamente las inversiones pueden llegar. Entonces, ese proceso puede generar una alta demanda de mano de obra y entonces el desarrollo se queda en Paraguay y no precisamente nuestra mano de obra no necesariamente nuestro país tiene que expulsar mano de obra para desarrollar otros países. Entonces creemos que este logro importante de grado de inversión, más ahora que también empieza a cerrarse más la brecha en infraestructura y estamos mucho más conocidos que antes, y además por la turbulencia también generalmente que tenemos en el vecindario, y Paraguay con estabilidad macroeconómica, macrofiscal, es un país atractivo y puede efectivamente generar un fuerte impulso para que haya más inversiones, se diversifique la economía y en consecuencia tengamos mano de obra que se quede en Paraguay. Y me parece importante resaltar una idea que diste en el bloque anterior, Julio, que cuando hablamos de este tema de las remesas depende mucho de los ciclos económicos de los países desde los cuales parten estas remesas, ¿verdad? Entonces es una cuestión también interesante de analizar en el sentido de que las proyecciones globales, regionales, son mucho menos auspiciosas tal vez de las que tenemos en Paraguay. Es decir, en Paraguay nosotros estamos teniendo un crecimiento, un ritmo económico que es probablemente superior a otros países de la región e inclusive dentro del mundo. Así es. Obviamente en este momento las turbulencias políticas, digamos el ambiente bélico que se vive, los altos riesgos pueden generar serios problemas. Paraguay está lejos de todo ese tipo de inconvenientes y ha logrado realmente lograr una estabilidad en un mundo muy convulsionado. Entonces, por esa razón yo creo que puede incluso ser atractivo para que migrantes vengan de otros países y principalmente de países desarrollados. Ya tenemos algunos ejemplos principalmente de alemanes que vienen a Paraguay y de europeos. Entonces, es un país que tiene bajo costo, que tiene grandes oportunidades, que tiene un campo fértil en toda su extensión y tiene grandes oportunidades porque además está rodeado de grandes mercados. Entonces, si hoy vemos, digamos, el censo último nos aclaró de que somos 6.100.000 habitantes, entonces, digamos, tenemos un territorio enorme para también aplicar una política migratoria inteligente y que podamos realmente, en vez de expulsar gente, atraer gente y desarrollar nuestra industria y fomentar todavía más y alcanzar, digamos, todo el potencial que todavía tiene el agro y que tiene la ganadería y además industrializar toda
digamos, la materia prima que disponemos. Realmente Paraguay es un país bendecido, un país digamos, rodeado de ríos, una hidrovía poderosa y con grandes posibilidades. Entonces, tenemos que lograr que sea al revés, revertir la situación, en lugar de que haya migrantes paraguayos afuera que vengan a Paraguay, pero principalmente gente con mano de obra calificada también y que venga a aportar a la nación. Julio, este análisis sobre las remesas parte de los trabajos que hacen ustedes en el Centro de Estudios Económicos de la UIP. ¿Hay algunas otras cuestiones en las que estén trabajando justamente en términos de lo que sería análisis e informes? Sí, en este momento estamos levantando una encuesta, hay 1.500 asociados en la UIP, tenemos 1.500 empresas, queremos evaluar la demanda de financiamiento que requiere el sector para, digamos, trabajar con el Ministerio de Economía, con organismos internacionales por un lado. Por otro lado, hemos hecho también trabajos puntuales, justamente pensando en el tema de la mano de obra, principalmente la mano de obra, digamos, calificada o la mano de obra que alcanza los derechos laborales. Hemos hecho un estudio sobre el tema de la fabricación de torres de alta tensión del sector metalúrgico de Paraguay. Hicimos un análisis, una combinación entre lo que representa la importación, principalmente de China, versus la fabricación a nivel nacional o local. Y encontramos que obviamente la institución que importa, que en este caso es la ANDE, puede ahorrar recursos si es que importa de China. Pero cuando uno evalúa la mano de obra que genera, el know-how, el impuesto que va a generar y suma todo el efecto multiplicador incluso que tiene ese proceso, encuentra el estudio, con ese estudio logramos identificar de que es grande la ventaja de comprar o adquirir esas torres a nivel nacional. Y eso ayudó, creo que el estudio que se hizo ayudó a que la Presidencia de la República firme un decreto priorizando la industria nacional en este caso. Entonces, hemos visto, por ejemplo, hicimos un estudio de más o menos de 8 o 10 años y hemos encontrado que el hecho de no adquirir productos nacionales impactó en la pérdida de 8.000 empleos. Entonces, esos 8.000 empleos multiplicados por los ingresos que deberían haber generado, más el know-how, más la industria que se fortalece, muestra que efectivamente un análisis holístico, más integral, es mucho mejor priorizar la industria nacional que, digamos, la importación de productos de otros países, en algunos puntos específicos, pero no todos los rubros, obviamente, ¿verdad? Pues no tenemos la capacidad de producir todo, pero, digamos, ese tipo de análisis lo estamos haciendo. Y, de hecho, son políticas que aplican países, incluso países vecinos, que priorizan muchas veces su industria en ciertos sectores y permiten que se desarrolle y que haya know-how y finalmente haya más eficiencia y más mano de obra calificada. En este caso puntual hicimos un estudio de las ventajas y desventajas de comprar productos fabricados en Paraguay versus la importación. Y bueno, con mucho beneplácito vimos que la Presidencia de la República firmó un decreto priorizando la inversión nacional. Julio, una cuestión que está en parte relacionada a este tema que estás comentando y te quería preguntar también porque está preocupando a muchos agentes económicos, es el tema de la cotización del dólar. La producción nacional evidentemente tiene también su componente de importación y hay muchas cuestiones que están atadas a lo que sería la cotización del dólar. ¿Ven ustedes algún tipo de impacto específico en líneas generales, por lo menos de lo que sería esta suba de la cotización del dólar durante los últimos meses? ¿Está golpeando o no a lo que sería la producción nacional? Y evidentemente mucha de la importación también tiene que ver con materia prima. Se importa materia prima, el tema laboratorial, por ejemplo, todo lo que sean, digamos, el sector farmacéutico, gran parte son productos importados. De la materia prima estamos hablando y de muchos otros productos que después forman parte de la canasta también familiar. Evidentemente la cotización va a trasladarse a los precios y eso obviamente va a afectar la capacidad adquisitiva de nuestro país. Y bueno, creemos que es una cuestión también internacional. Todo este ambiente muy de alta incertidumbre genera que, digamos, también no solamente en Paraguay tengamos este fenómeno. Y esperemos que sea realmente transitorio, pero sí efectivamente va a tener su impacto. Nosotros ganamos en guaraníes, los paraguayos tienen su salario en guaraníes y todo después se traslada a, digamos, a los productos finales en precios locales. De modo que, además, Paraguay es un país muy abierto al resto del mundo, uno de los más abiertos después de Chile. En América Latina somos el segundo país
con mayor apertura comercial, es decir, nuestra vinculación con el comercio exterior es enorme. Si sumamos importación más exportación y dividimos por el Producto Interno Bruto, tenemos más del 70%. Y eso realmente hace de que el tipo de cambio sea una variable sumamente importante, tanto para exportaciones como para importaciones. Entonces, justo también muchos de los productos primarios que generamos tienen una caída en los precios, entonces también impacta negativamente. Pero por eso decía, el tipo de cambio es una variable para Paraguay muy relevante, principalmente por su gran apertura, por ser un país muy abierto al resto del mundo. ¿Y qué te parece puntualmente que está ocurriendo, Julio, en términos de que nosotros no estamos acostumbrados a que esta suba del dólar se dé desde la época en la que inició en este año 2024? ¿Hay una cuestión que tal vez esté cambiando dentro de la economía paraguaya o es mucho del escenario internacional lo que se estuvo replicando en nuestro mercado cambiario? Creo que por un lado el escenario internacional está cambiando, tiene un efecto, pero por otro lado también la caída en los precios de varios de los productos que son relevantes hace que es una cuestión muy básica de oferta y demanda. Entonces, menos ingreso de divisas implica obviamente que va a afectar nuestro tipo de cambio. Entonces, por eso es fundamental digamos, darle más valor agregado a todos nuestros productos, porque la volatilidad, como decíamos, de los precios de productos más elaborados tiende a ser mucho menos significativa. Entonces, los dos fenómenos están pasando. Por un lado, tenemos un escenario internacional muy complejo y que puede en cualquier momento desequilibrarse. Basta con que haya un problema serio digamos, en Oriente Medio y que de pronto de vuelta vuelva a impactar en el tema digamos, los hidrocarburos, y ahí va a haber una cadena nuevamente que no estaba el mundo ya acostumbrado. El mundo desarrollado ya no estaba acostumbrado a tener alta inflación. Y bueno, la gente va a empezar a refugiarse en economías mucho más fuertes como la que es Estados Unidos con su moneda, y eso puede impactar. Pero esperemos que no suceda, esperemos que la situación digamos, esta escalada bélica se vaya ralentizando y vaya encontrando un equilibrio. Y por otro lado, Paraguay debe avanzar rápidamente, como decíamos siempre, desde el Centro de Estudio Económico de la UIP, que tenemos que avanzar hacia la industrialización. Julio, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto.